Bueno, mientras arreglamos estos problemas técnicos, que probablemente ocasioné yo, quiero darles los buenos días, saludarlos, agradecerles su presencia aquí. También quiero agradecerle a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas por su invitación, a la Universidad del Rosario. Y bueno, quisiera empezar reconociendo, digamos, la enorme satisfacción que tengo en este momento por estar presente en este homenaje de la obra y vida del doctor Gabriel Rueda Ramos, uno de mis héroes intelectuales. Creo que con el predominio que todos conocemos del pensamiento neoliberal en la economía, a veces parece que es vergonzoso hablar de manera clara y frentera con respecto a estos problemas del país, de la industrialización, del conservadurismo, y el ejemplo que nos ha dado aquí, hablando de sin pelos en la boca, como dicen, se dice coloquialmente, me parece que es admirable. Espero poder seguir en esa línea también. Bien, yo les voy a presentar aquí un trabajo que estamos desarrollando en este momento con mi compañera de la Universidad del Valle, Diana Marcela Jiménez, sobre una visión smithiana del crecimiento. Se llama por eso División del Trabajo, Extensión del Mercado y Crecimiento Económico de Colombia 1925-2012. Adam Smith comienza su investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones con la primera perla que está allá arriba: el progreso más importante en las facultades productivas del trabajo y gran parte de la aptitud, destreza y sensatez con que éste se aplica o dirige por doquier parecen ser consecuencia de la división del trabajo. Por división del trabajo, Adam Smith no solamente entendía la división, digamos, con la que nos explican cuando somos piníparos el ejemplo de la fábrica de alfileres, sino también la división del trabajo a nivel social, la diversificación productiva, diríamos hoy. Y después, en el capítulo 8 del primer libro, de todos modos, Adam Smith también reconoce la importancia del mercado, la importancia de la salida de los productos, y tiene esta otra perla que dice así: ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son pobres y miserables. Hay que ser sabio a veces para decir cosas evidentes. Si tomamos esta frase en sentido positivo, entenderemos muchos de los aspectos que ha investigado nuestro homenajeado hoy, que es fundamental que exista una base económica, que exista una buena distribución del ingreso para que la sociedad pueda crecer, pueda ser floreciente y haya avances significativos en el bienestar social, que es un aspecto fundamental en el cual nos ha ilustrado ahora mi colega Álvaro Moreno. Bien, con respecto a la división del trabajo, yo quisiera plantear que algunas investigaciones que hemos hecho con mis colegas José Ignacio Uribe y Jarvidas en la Universidad del Valle, hemos planteado una serie de análisis y regresiones econométricas, etcétera, donde hemos mostrado que el sector industrial manufacturero juega un papel fundamental en el crecimiento económico de Colombia, siguiendo, digamos, la línea que ha señalado muy acertadamente el doctor Gabriel Rueda Ramos. A propósito, me olvidó decir algo, les invito a leer su maravilloso texto sobre la historia económica de Colombia que acaba de publicar en 2005, donde recoge mucho los temas que acaba de señalar. Y nosotros encontramos que efectivamente eso es cierto, pero realmente dentro de los sectores económicos que caracterizan al sector industrial, que podríamos decir son la agroindustria, el sector productor de materias primas y el sector productor de maquinaria de equipo, el verdadero líder del crecimiento económico nacional ha sido el sector productor de materias primas, lo cual es muy consistente con ciertos hallazgos recientes de, por ejemplo, Roderick y las Naciones Unidas, un texto sobre industrialización en el siglo XXI que acaban de publicar, bueno, lo que publicaron hace 7 años ya, pero que sigue estando vigente, donde se plantea que el verdadero secreto no es tanto la industria per se, sino la diversificación productiva de los sectores intensivos en tecnología y en inteligencia. Muy bien.
Pero en este trabajo nosotros, damos por sentado que esto es una verdad, la importancia de la diversificación productiva, sobre todo en el sector industrial manufacturero, que se caracteriza precisamente por ser intensivo en tecnología y inteligencia, pero también es fundamental que exista una extensión del mercado adecuada. Extensión del mercado puede parecernos hoy una terminología obsoleta, de hecho pues lo es, porque es la terminología que utilizaba Adam Smith en 1776. Hoy le diríamos la capacidad de la compra de la población o la demanda efectiva. La demanda efectiva tal vez es el término más adecuado, y al respecto quisiera señalar que pues el efecto de la demanda efectiva ha sido reconocido en todo el siglo XX por el trabajo fundamental de Keynes, que tiene su predecesor, obviamente su precursor en Malthus, pero es un efecto que se ha reconocido a nivel de la actividad económica y por lo tanto de corto plazo. Pero si recuperamos el trabajo de la teoría del desarrollo de Smith y luego posteriormente de Young en 1928, también hay un efecto de largo plazo de la demanda efectiva sobre el crecimiento económico, y básicamente todo se monta sobre la argumentación teórica de la causación circular del ingreso. Adam Smith para la primera revolución industrial, en Inglaterra, Allen Young para la segunda revolución industrial que catapultó, a Estados Unidos, y posteriormente mencionaré el caso de Colombia también. La industrialización colombiana también se caracterizó por un proceso de diversificación productiva, como nos lo mencionó hace un rato el doctor Gabriel Poveda Ramos. La idea es que un auge económico, una revolución tecnológica, solo es sostenible si existe una buena capacidad de compra de la población. Otra cuestión que es evidente, pero que los economistas, ortodoxos, usualmente no reconocen. La idea es que un círculo virtuoso, una espiral de diversificación productiva, innovación tecnológica, expansión de la demanda y aprovechamiento de la economía de escala, solo es posible si se genera un proceso de enriquecimiento, pero con buena distribución del ingreso, que es, como mencionaba mi colega Moreno, un aspecto que se ha vuelto a poner de moda. La idea que estoy proponiendo aquí es que pongamos de moda nuevamente el enfoque de Smith sobre el desarrollo. Bueno, lo que les estaba diciendo, a veces soy reiterativo, no basta el incremento del ingreso. Si no existe una base económica para el crecimiento del desarrollo, pues posiblemente no se da. Y quisiera citar 3 casos aquí. El de la primera revolución industrial, que Adam Smith estudia en su Riqueza de las Naciones. Él tiene un texto maravilloso donde muestra cómo desde Eduardo VIII en adelante el país había experimentado un progreso significativo y un auge importantísimo en el crecimiento de los salarios y en los beneficios del capital, que finalmente, aunque era una causa, se convirtió en un efecto de manera circular en el crecimiento económico de manera espiral. En la segunda revolución industrial, que estudia Allen Young de manera fugaz en 1928, maestro del profesor Lockheed Kerry, que hacia 1980 escribió 2 artículos muy importantes tratando de recuperar esta visión, se basa fundamentalmente en la visión de Adam Smith sobre el desarrollo. Y hay un ejemplo clásico que estudió un historiador económico en 1970, Harrison, que posteriormente Murphy, Slater y Vishney de la Universidad de Chicago recuperan, que es el caso del despegue industrial de Colombia a principios del siglo XX. Nosotros tuvimos a final del siglo XIX y principios del siglo XX 2 experiencias fundamentales de auges económicos, el de la industria del tabaco y la del café. Pero en sus etapas iniciales, que se desarrollaron básicamente en el oriente, en los Santanderes, en Cundinamarca, en Tolima y en la zona, del Valle del Magdalena, del río Magdalena, las 2 actividades tabacaleras y cafeteras se desarrollaron en economías de hacienda. La pervivencia en el momento de forma, de explotación servil o semiservil implicó que la mayor parte de las ganancias de esas actividades estuvieran a manos de los terratenientes, y por lo tanto que no se creara una base económica suficiente para el desarrollo nacional. En cambio, la confluencia de circunstancias que ya mencionaba el doctor Poveda Ramos en Antioquia, como son, el despegue industrial de Antioquia,
la economía del oro, la economía de las pequeñas familias productoras de café en lo que se llama el eje cafetero y el sur de Antioquia. El eje cafetero entendido no por ello Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima en la parte de la cordillera central y el norte del valle, que era una economía, digamos, de pequeñas familias. La apertura, por supuesto, del ferrocarril del Pacífico y la mejor explotación del puerto de Buenaventura para darle salida más rápida y más eficiente a la producción cafetera de Colombia. Todo eso permitió aumentar los ingresos de las familias y generar una base de demanda que sí permitió, por lo tanto, el despegue industrial de Colombia al que se refería anteriormente Gabriel Poveda Ramos. Entonces, nosotros queremos plantear como hipótesis que, teniendo en cuenta que Colombia está urbanizado aceleradamente, ya lo mencionaba también el doctor Poveda, que la mayor parte del producto se ofrece y se demanda en las ciudades, aprovechando economías a escala y economías de aglomeración. Al respecto me permito citar lo siguiente: el 57% de la población está en el Valle, en Cundinamarca, en Antioquia y en Santander. Sí. Y también, el 60% de la producción del PIB es contribuida por esas 4 regiones, con sus 4 grandes ciudades, o sea, Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga. Esto es un argumento, digamos, de que la concentración de la población y la concentración de la riqueza, digamos, se da a través de la explotación de economías de escala y economías de aglomeración, como argumentaba Adam Smith. Proponemos, por lo tanto, que la capacidad de compra de la población urbana es un determinante decisivo del crecimiento económico nacional, o sea, el efecto de la demanda efectiva sobre el crecimiento al cual nos referíamos anteriormente. Bien, esta es una gráfica muy conocida para los economistas del crecimiento. Esta es la información de las cuentas nacionales complementada con la información de la CEPAL, que retroproyectó del 50 al 25 el PIB colombiano, y estas son las tasas de crecimiento. A esto nos hemos referido en muchas ocasiones. Dada la brevedad del tiempo que tengo, voy a pasar simplemente a las tasas de largo plazo. Con estas tasas de largo plazo que hemos calculado aquí, lo que hacen básicamente es dejar de lado los efectos cíclicos y proponemos 2 medidas: el famoso filtro de Hodrick y Prescott, que es la línea de bolitas azules, y una medida simple de 7 años, una medida móvil central en el 4º año, que es la línea roja de rombitos. Como ustedes pueden ver, estas 2 medidas de la tendencia al crecimiento se mueven acompasadamente, ¿sí? Y la quería traer aquí porque en el libro del doctor Carlos Poveda Ramos él habla de un número de gobiernos que han impulsado fuertemente el crecimiento económico, y me parece que esta gráfica es muy diciente. Aunque aquí no tenemos el impacto importante de Rafael Reyes y de Pedro Espina sobre el crecimiento, pero se podría hacer, información del Banco de la República. Es clarísimo aquí que después de 1930 hasta 1971 hubo una tendencia a la aceleración del crecimiento económico colombiano, que fue impulsada básicamente por los gobiernos del régimen liberal, Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, y nuevamente Alfonso López Pumarejo con su designado Alberto Lleras Camargo. El periodo de la violencia le pega fuerte al crecimiento económico de largo plazo, cae de 5.4 al 4.2%, gobiernos conservadores y militares, a pesar de que eran gobiernos que siguieron insistiendo mucho en la inversión en infraestructura. La violencia también es un factor fundamental para explicar esa desaceleración. Y luego los 3 primeros gobiernos del Frente Nacional, básicamente Alberto Lleras Camargo, Guillermo León Valencia y Carlos Lleras Restrepo, que le dan un nuevo impulso a la industrialización, nos lanzan a esa tasa de crecimiento de largo plazo, hasta que llegamos en 1971 con el impulso del gobierno de Lleras Restrepo a tener la tasa o la tendencia de crecimiento de largo plazo más alta en el siglo XX. Yo difiero un poquito de mis colegas anteriores. Yo creo que el gobierno, la apertura de Gaviria fue el continuose del acabose que venía desde antes, para utilizar la terminología de Mafalda.
Quino a propósito es un gran filósofo en ese sentido. Pero bueno, básicamente yo lo que creo es que básicamente es a partir del cambio de modelo económico que se da con el mismo Gerard Restrepo, con el decreto 444 y luego las transformaciones que se dan durante los gobiernos de los presidentes Pastrana, López y Turbay, con una cierta recuperación en el periodo de Belisario de Caracuri Barco. Después viene una profunda desindustrialización, la que algunos han llamado la apertura hacia adentro con Gaviria, Samper y Pastrana. Y básicamente entonces, y bueno, en el siglo XXI ya tenemos una recuperación que tiene otras causas, a mi modo de ver, coyunturales, de tal manera que yo plantearía, digamos, a partir de este esquema, que el gran viraje en la tendencia de crecimiento se da a principios de los años 70, y la gran mayoría de los que el doctor Gabriel Poveda Ramos llama los gobiernos progresivos, que estuvieron localizados de 1904 a 1970, pues tuvieron la virtud de acelerar la economía, y luego el cambio del modelo económico nos hizo caer en una tendencia a la desaceleración. He escrito, perdón por la publicidad, un trabajo que se llama Crecimiento y Política Económica en el siglo XX, donde recupero parte de este planteamiento de Gabriel Poveda Ramos. Vamos a ver si la revista El Externado la publica. Está todavía en consideración. Bien, se ha discutido mucho sobre si la industrialización y el crecimiento se relacionan. Especialmente se ha discutido en el último periodo. Pero cuando uno mira esto en términos históricos, yo creo que no queda la menor duda de que el periodo de aceleración del crecimiento coincide con el periodo de industrialización, y el periodo de desaceleración tendencial del crecimiento coincide con el periodo de desindustrialización. Aquí la transformación industrial la miramos con dos indicadores. El indicador de rombos azules es la participación de la industria manufacturera en el producto. Crece sistemáticamente hasta el año 74, luego con el gobierno de López empieza a disminuir. Algunos han cuestionado esta medida porque es una medida de valor, porque depende de los precios relativos, de la composición, de problemas de la calidad. No es lo mismo un carro ahora que un carro hace 30 años, etcétera, por supuesto, un computador, en fin, o inclusive no existían. Pero cuando uno mira un indicador de cantidades como la participación de la industria formal en el empleo, y por industria formal queremos decir lo que mira la encuesta anual manufacturera, empresas de más de 10 trabajadores que consideran formales, nosotros vemos el mismo patrón. El empleo industrial formal tiende a aumentar en la economía y posteriormente tiende a disminuir. Entonces, nosotros consideramos, bueno, este es ese patrón de, digamos, paralelismo entre industrialización y aceleración del crecimiento, y desindustrialización y desaceleración tendencial. Es importante, digamos, plantear algunos aspectos que tienen que ver con, ya que llegó el doctor Poveda, me gustaría devolverme a esta gráfica donde estoy planteando, doctor Poveda, la importancia de su tesis sobre la existencia de gobiernos progresistas o progresivos en la economía. Cuando nosotros llegamos a 1971 encontramos una tendencia de crecimiento de largo plazo del 5.7 o del 6,3%, depende de cómo uno la quiera medir, y empezamos a disminuir la tasa de crecimiento. Uno se dice, bueno, es un efecto económico, pero también tiene un efecto social humano devastador. El desplazamiento de la fuerza laboral colombiana, de la cual se sabe que el 40% es altamente calificada, porque no se genera empleo calificado en Colombia en la suficiente cantidad. La pérdida de autonomía tecnológica sistemáticamente que se dio con el cambio del modelo económico. Obviamente una economía que crece menos dinámicamente tiene menor capacidad de generar empleo, y nosotros vemos que el mercado laboral colombiano se ha caracterizado por altas tasas de desempleo y por tendencias crecientes de la informalidad y del subempleo, o sea, tendencia, digamos, del deterioro de la calidad del empleo. Ese es el periodo en el cual también, con el vuelco hacia el mercado internacional, se fortalecieron las ventajas comparativas como factor de asignación de los recursos. Hemos señalado diferentes trabajos que es un factor decisivo para explicar
la implantación del narcotráfico en Colombia, la violencia, el empobrecimiento, la marginalidad. Se genera mucho, realmente mucho, el nuevo modelo económico genera mucho sufrimiento social, además de perder la dinámica económica que todavía en el pasado. Pero sí podemos medir qué habría pasado si hubiéramos continuado creciendo como estaban creciendo, como estaba creciendo Colombia hacia 1970. Y quisiera plantearlo con una comparación con 3 países asiáticos. En 1955, tomo este dato porque ese es el año a partir del cual vamos a poner unas regresiones que ahora les voy a mostrar. Colombia tenía 4 veces el ingreso per cápita de China. Tenía 2 veces el ingreso per cápita de lo que hoy en día Corea del Sur. Y 1,5 vez el ingreso per cápita de Taiwán. O sea, éramos más ricos y éramos más prósperos. Por lo tanto, el ejercicio que les voy a plantear no es ninguna idea descabellada. Si nosotros hubiéramos seguido industrializando, como esos países sí siguieron industrializando sus economías, y hubiéramos podido seguir creciendo a tasas iguales o superiores al 6.3%. Mis cálculos son de que en la actualidad nuestro PIB per cápita sería 2.5, nuestro PIB sería 2.5 veces mayor que el que tenemos en la actualidad. Creo que es una buena medida, digamos, de lo que dejamos de perder cuando decidimos irnos por la opción neoliberal. Bueno, aquí está el cálculo que les había mencionado. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese periodo? Nosotros quisiéramos proponer una caracterización, algo que recupera la visión de José Antonio Campo, Cárdenas y Ford, pero que va un poquito más allá. Quisiera leerla para no confundirme. Lo que pasó fue que hubo un cambio de la industrialización asistida por el Estado, se pasó a un modelo de apertura comercial y financiera creciente, que probablemente era inevitable, pero con reorientación de la política económica a favor de los negocios ya establecidos. Allí no fuimos tan neoliberales, y abandono parcial o total por parte del Estado de su condición de garante de la provisión de bienes públicos. Al respecto, sobre todo esto, me gustaría volver a comentar el texto de la Historia Económica de Colombia del doctor Puebla Ramos. Trae toda una reflexión acerca de la importancia de la infraestructura, del sistema multimodal de transporte, el tema de la educación pública, la vivienda social, el deterioro de la calidad de la salud, el deterioro de la calidad de la sanidad pública, y sobre todo que dejamos de lado uno de los bienes públicos más importantes para el desarrollo del país, que es la diversificación productiva del país, especialmente la diversificación industrial. A mí me gusta al respecto también mucho recuperar la visión de Albert Hirschman. En 1958, en la Estrategia de Desarrollo, señaló que los países que tienen que industrializarse siguiendo una senda, digamos, secuencial de desarrollo, corren el peligro, lo que llamaba el riesgo del estancamiento estructural. Yo creo que eso fue exactamente lo que nos pasó a partir de 1970. La estructura productiva se congeló. Nosotros decidimos reorientar la política económica a favor de los grupos ya existentes. Esa es una política que, entre otras cosas, explica por qué hoy en día tenemos 4 grupos industriales financieros que dominan el país, y explica también, por supuesto, gran parte del proceso, digamos, de concentración del ingreso que hemos tenido en este país. Y este tema de la importancia de que el Estado actuara como garante en la provisión de bienes públicos, que se ha perdido con la versión, digamos, ortodoxa, tradicional de la economía, quisiera ilustrarla para hacer menos aburrida esta exposición. El Camino de la Vida es una canción famosa de Daniel Santos, que ustedes todos conocen. 4 puertas hay abiertas para el que no tiene dinero: el hospital y la cárcel, la iglesia y el cementerio. Bueno, si ustedes piensan por un minuto, ninguna de esas puertas está abierta hoy, porque la tendencia a la privatización todo lo volvió mercancía. Bueno, rápidamente quisiera referirme al tema de la capacidad de compra, que es el otro aspecto que yo estoy mencionando aquí como fundamental en mi presentación. Tenemos uno de los ingresos per cápita más concentrados del país, ya lo mostró la misión para el empalme de la serie de empleo, pobreza y desigualdad, en el cual participó nuestro finado colega Manuel Ramírez, a quien también quisiera rendirle un homenaje. La inequidad en la
propiedad de la tierra es de las más altas. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi hizo un trabajo reciente en donde muestra el enorme grado, digamos, de los índices de Gini en la concentración de la tierra. Mis colegas de la Universidad Nacional Bonilla y González y Luis Jorge Araya han mostrado que el mercado de acciones en Colombia está muy fuerte, es muy concentrado, y eso tiene que ver, entre otras cosas, con la manera como que los gobiernos neoliberales se han hecho los de la vista gorda, con los procesos agresivos de centralización del capital, algunos de los cuales han sido abiertamente ilegales, y que está en la base, digamos, de la aparición de nuestros cuatro grandes grupos económicos. A propósito, sobre eso no quisiera decir que estos cuatro grandes grupos económicos son criminales, pero uno no puede negar que la concentración del ingreso en este país y de la riqueza se ha hecho también a veces en forma non santa. Y el deterioro del capital humano, de la educación pública, ya sabemos lo de las pruebas PISA, sobre eso entonces no voy a insistir. Nosotros planteamos que, por lo tanto, el capitalismo colombiano del siglo XX ha sido sujeto a fuertes restricciones distributivas que también explican nuestra escasa capacidad de crecimiento económico. Una alta concentración del ingreso, alta concentración de la tierra, del capital y de la educación nos impiden desarrollarnos como debiera. No tenemos información sobre todos estos aspectos que nos permita caracterizar la riqueza, su distribución y sus efectos sobre la capacidad de compra. Entonces nos fuimos por el lado de la demanda e identificamos que, digamos, la vivienda o el alojamiento, que es el bien básico tal vez más importante, en el cual los colombianos que vivimos en las ciudades gastamos la mayor parte de nuestro ingreso, de acuerdo con el DANE, el 27%, es una buena medida, digamos, de cómo está la capacidad de compra de la población. Y nos inventamos entonces la siguiente medida: los metros cuadrados de vivienda licenciados en las ciudades divididos sobre el tamaño de la población nos da una medida de cómo está evolucionando la capacidad de compra de nuestros citadinos en Colombia. Y obtuvimos esta medida. Les repito qué fue lo que hicimos. Los metros cuadrados de vivienda licenciados, o sea, las licencias, ¿no? Se saca de la información de la encuesta de licencias de construcción, que es una de las bases de datos más importantes que tiene Colombia, porque viene desde 1948, de la serie de 1950, el crecimiento en general. Los metros cuadrados por citadino, los metros cuadrados nuevos, porque son licenciados por citadino, se correlacionan muy bien con el crecimiento económico de Colombia. Esto ya de por sí permitiría decir que existe una cierta relación, pero corrimos las regresiones también con el enfoque que hemos utilizado. Tengo poco tiempo, pero entonces rápidamente voy a decir básicamente el crecimiento económico de Colombia. Hay una variable de AMI para las recesiones que da negativo y significativo, que es R, que esté arriba. GF es la tasa de crecimiento ponderada de los factores productivos, capital físico y capital humano, que da positivo y significativo, menor que 1, lo cual tiene una implicación importante, pero ahora no voy a entrar en esto. La década de los 90, por sus grandes transformaciones estructurales, nueva constitución, la apertura económica, nuevos sistemas, digamos, de salud, nuevos regímenes laborales, etcétera, tuvo un impacto negativo sobre el crecimiento. De todos los sectores productivos, el sector productor de materias primas tiene un efecto positivo y significativo a cualquier nivel. Los sectores transporte y sector de servicios públicos tienen un efecto negativo no per se, sino por la eficiencia enorme que tenemos en infraestructura de servicios públicos y de transporte en Colombia. Y nuestro indicador M2PC, que lo tomamos como un indicador de la capacidad de compra de los ciudadanos, también da positivo y significativo. En general la regresión está bien comportada. En general, por lo tanto, planteamos que, bueno, lo que ya les estaba señalando, eso simplemente aquí está repetido. Este es el comportamiento de las materias primas en el Producto Interno Bruto del país. Claramente, de los años 50 hasta el año 70 aumentó con el gobierno del doctor López Miquelsen,
que fue bastante agresivo con la industria, esto acabó y después esto ha seguido fluctuando y más bien si hubiera que caracterizar una tendencia, digamos más bien que tiende a disminuir. Con este enfoque nosotros podemos hacer un cálculo, ya para terminar, de la tendencia al crecimiento económico de Colombia, que es la línea azul, y la tendencia de la productividad, que es la línea roja. Básicamente hasta el 2005 esas líneas se mueven acompasadamente, pero a partir del 2005 en adelante el crecimiento económico aumenta y la productividad disminuye, porque básicamente lo que está pasando, es nuestra propuesta, es que el crecimiento es más extensivo que intensivo, o sea, está más basado en la inversión de capital, digamos, en importaciones de capital fijo, desplazamiento relativo de la fuerza de trabajo, y en esa medida yo también concuerdo con el colega Álvaro Moreno, el crecimiento que tenemos aquí no es sostenible porque no está acompañado por un proceso también de desarrollo de la productividad. Para finalizar, pensaríamos entonces que desde el punto de vista de Adam Smith lo que tenemos que hacer es volver a tener una política industrial que genere una diversificación productiva en actividades intensivas en ciencia y tecnología, lo cual no excluye la posibilidad de diversificación de actividades productivas en el sector primario y en el sector servicios, también es válido como mecanismo de crecimiento. Es fundamental que la capacidad de compra de la población aumente. Aquí podemos tener muchas políticas, por ejemplo, generación de empleo tecnológico, que se había relacionada con la industrialización, pero también redistribución del ingreso y de la riqueza. La política tributaria en Colombia, como sabemos, ha sido regresiva. Desde 1970 aumentan los impuestos indirectos y disminuyen los directos. Algo al respecto se podría hacer. Es necesario garantizar la provisión de bienes públicos complementarios para el desarrollo industrial, algo que se ha perdido con la visión neoliberal. Y es necesario volver a pensar el salario no solamente como costo laboral, sino también como un factor de generación de ingresos. Si esto se hiciera, digamos, estos tres aspectos, tendríamos un efecto que se refuerza mutuamente a la manera del esquema de la causación circular del ingreso. Traído por eso este resorte aquí, que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Pensaría, por lo tanto, que tenemos que hacer recuperar la visión smithiana del desarrollo económico, y eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias.